¡Crack! Un estruendo rompió la tranquilidad de la pintoresca casita rural cuando una maceta se estrelló contra el suelo. Asustada, una linda pero nerviosa gatita llamada Vita corrió despavorida hacia la puerta abierta del patio y sin pensarlo, se escondió en el primer lugar que encontró, la cesta de una bicicleta. Exhausta y aterrada, sin saber por qué, se quedó ahí, ocultándose hasta que se quedó dormida. Cuando despertó, vio la enorme cabeza sobre ella de una niña que iba montada en la bicicleta. Vita saltó de la canasta despavorida dejando a la niña igual de espantada. La gatita se encontró en un lugar desconocido, un oscuro bosque. Miraba a un lado y veía sombras, en otro ojos observándola. El mundo empezó a dar vueltas mientras sufría un ataque de pánico. Su corazón latía frenéticamente mientras corría sin rumbo, huyendo de cada ruido y sombra desconocida. Eventualmente, agotada y abrumada, colapsó en el suelo, llorando de angustia. Vita siempre había padecido de ansiedad. Sufría ataques de pánico repentinos, temblaba sin razón, le surgían sentimientos de peligro inminente de la nada y no paraba de preocuparse, incluso por las cosas más insignificantes. Y lo que le estaba pasando en ese momento era su peor pesadilla hecha realidad. La gatita estaba temblando y llorando cuando un grupo de animales la encontró. Con ternura y cuidado le hablaron. Vita no tuvo más opción que confiar en ellos. Eran tres: la tortuga, la ardilla y el cisne. La gatita les explicó lo que le había pasado y ellos le señalaron una casita que se veía a lo lejos. Y Vita se alegró. Era su casa, no estaba tan perdida como pensaba. Ahora el problema era cómo llegar a ella, pues la ansiedad que sufría no la dejaba ni caminar, mucho menos recorrer el bosque, ni aunque fuera acompañada. Al ver su problema de ansiedad, los tres amigos la llevaron a su santuario, un lugar sereno donde las aguas cristalinas fluían suavemente y la vegetación florecía en armonía. Pues en realidad no se trataban de animales cualquiera, eran los tres sabios del bosque, quienes también se ofrecieron para ayudar a la gatita a superar su ansiedad. La maestra tortuga fue la primera en ofrecerse. Llevó a Vita a una pequeña cueva del santuario y ahí le enseñó su especialidad, el arte de la meditación. La gatita siguió todas las instrucciones, se concentró en su respiración, intentó calmar su mente controlando el ritmo en el que respiraba y tras varios intentos lo logró. Vita sintió una gran tranquilidad. Por fin había aprendido a controlar su ansiedad. Así pues, emprendió el camino de vuelta a casa. Mientras caminaba, cada vez que sentía que la ansiedad la dominaba, se detenía y respiraba profundo para tranquilizarse, hasta que se encontró frente a frente con un laberinto de zarzas. Cerró los ojos e intentó tranquilizarse ante las amenazantes espinas que tenía enfrente. Pero al volver a abrirlos, las espinas aún estaban allí. Por más que meditaba, al abrir los ojos y ver aquel obstáculo, la ansiedad le regresaba cada vez más grande, hasta que cayó en un ataque de pánico y despavorida regresó corriendo al santuario. Mientras corría, chocó con algo. Era la pata de un majestuoso ciervo, quien con serenidad tan solo le dijo: «La verdadera paz no se encuentra escapando mentalmente de tus miedos, sino enfrentándolos en la realidad». Vita lo miró con recelo mientras el ciervo se marchaba. La gatita se molestó por el comentario. Él no sabía lo que era vivir con ansiedad. ¿Cómo se atrevía a opinar? Al ver a la gatita regresar derrotada, la maestra ardilla decidió enseñarle su especialidad. Vita aprendió de ella los movimientos fluidos del tai chi, a conectar con su energía, a dejar fluir los sentimientos y pensamientos para liberarse de ellos. Empoderada, salió una vez más con su hogar a lo lejos como guía. Decidió tomar un camino diferente, recordando en cada paso las lecciones de la maestra ardilla, cuando de pronto se topó con un ratón, mismo que con una actitud nefasta le exigió comida a Vita para dejarla pasar. La ansiedad la empezó a invadir. Entonces ella se puso a realizar los movimientos de tai chi, ante lo cual el ratón primero reaccionó con desconcierto, luego con burlas y por último con rabia al sentir que intentaba burlarse de él. Así pues sacó sus dientes y empezó a perseguir a la pobre de Vita, quien aterrada se echó a correr.
El ratón la perseguía hasta que estuvo a punto de tirarle una mordida, cuando con una gentil pero firme cornada, el ciervo mandó a volar al abusivo roedor. Tratando de recuperar el aliento, Vita le dio las gracias al majestuoso ciervo, quien solamente le respondió: «No puedes bailar alrededor de tus problemas para siempre. A veces necesitas detenerte y mirarlos de frente con firmeza». Finalmente, tras ver a la gatita vencida una vez más por su ansiedad, el cisne decidió intervenir. Sentó a Vita a la orilla de su estanque y por medio de palabras evocativas e inspiradoras le enseñó el arte de visualizar. En su imaginación, Vita aprendió a construir un mundo de paz y serenidad. Ahora, con las 3 lecciones de los maestros, no había forma de que no pudiera vencer su ansiedad y regresar a su casa. Una vez más volvió a emprender el camino y todo iba muy bien, hasta que se adentró a un lugar oscuro del bosque. Sombras amenazantes le empezaban a rodear. Cerró los ojos y visualizó pensamientos positivos, mientras caminaba con los ojos cerrados, manteniendo la ansiedad a raya con su técnica de visualización, cuando de repente metió la pata en un hormiguero. Las hormigas salieron enfurecidas y la persiguieron, obligándola a huir. Pero las hormigas eran veloces y guerreras, mientras que las patitas de Vita eran cortas y poco expertas. Estaban a punto de alcanzarle y darle la piquetiza de su vida a la gatita cuando algo la levantó. Eran los cuernos del ciervo, quien la puso con delicadeza sobre su lomo y le ayudó a escapar corriendo. Una vez más, Vita le dio las gracias, pero la majestuosa bestia solo se limitó a comentar: «Imaginar un mundo sin obstáculos es un sueño. Aprender a superarlos es la realidad». Tras sus fracasos, Vita se sintió peor que nunca. Su ansiedad estaba al borde. Los maestros discutían cómo curarle la ansiedad, como si de un caso terminal de alguna enfermedad se tratara. Pero entonces, Vita miró su rostro en el estanque. Tomando en cuenta todo lo que había vivido, tenía el derecho y era muy razonable que estuviera molesta, que estuviera asustada o incluso desesperada. Y en el momento justo que ella se permitió sentir y reconocer sus emociones, fue como si la ansiedad se esfumara, pues ahora que se permitía sentir de verdad, se dio cuenta de que no tenía ansiedad. Tenía rabia, sí. Miedo de no volver a su hogar, sí, pero ansiedad no era más que el nombre que les daba a esas emociones cuando no las entendía y pretendía huir de ellas. Ahora, sintiéndolas con más claridad y fuerza que nunca, sin decir nada a los maestros, emprendió una vez más el camino de regreso, con la intención de aprovechar ese fuego interno que, aunque doloroso, la obligaba a no seguir perdiendo el tiempo y hacer lo que tuviera que hacer para regresar a su hogar. Una vez más se topó con el laberinto de zarzas. Esta vez no se quedó quieta frente a las amenazantes espinas. Se concentró y navegó entre las puntiagudas ramas, descubriendo su sorprendente agilidad. Y aunque algunas espinas la lastimaron, ni siquiera lo notó por la furia que alimentaba su determinación. Continuando su viaje, se enfrentó a las sombras del bosque, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Tenía miedo, claro que sí, pero no pensaba salir huyendo hacia sus fantasías, sino enfrentar lo que fuera que se le presentara. Para su sorpresa, descubrió que su visión en la oscuridad era excepcional y que mirando de frente a las sombras, estas perdían lo tenebroso. Estaba ya muy cerca de su hogar cuando el abusivo ratoncito la volvió a interceptar, pidiendo una cuota para dejarla pasar, incluso mayor que la vez pasada. Vita empezó a sentir una gran ansiedad, pero ya no dejaría que esa emoción la volviera a engañar. Le quitó esa máscara llamada ansiedad a lo que sentía y se dio cuenta que la emoción que tenía era indignación, furia hacia la abusiva alimaña que, a pesar de todo lo que estaba sufriendo la gatita, no le importaba tratar de aprovecharse de ella. Al reconocer este sentimiento, inconscientemente Vita conectó con su instinto natural. Se agazapó, meneó la parte trasera de su cuerpo y saltó como una verdadera leona. El roedor salió despavorido al ver aquellos ojos llenos de fuerza y determinación. Darle su lección a aquel abusón llenó a Vita de paz y entonces dejó de correr.
Con paso firme y sereno, caminó los pocos metros que le restaban para llegar a su casa. Pero en las puertas de su hogar se encontró al majestuoso ciervo, dispuesto a dar su última lección. Ahora lo entiendes, ¿verdad, pequeña? La ansiedad que sentías no es más que todo el potencial y la fuerza de las emociones que tratabas de ahogar al no saber identificarlas ni canalizarlas. Por eso se agolpaban de forma dolorosa y aterradora dentro de tu corazón, provocando ese malestar que algunos llaman ansiedad. La única forma de curar la ansiedad es identificando lo que sientes, porque lo sientes y utilizando la fuerza de tus emociones para transformar tu mundo y superar sus obstáculos. Pero buscar formas de huir de tu ansiedad no solo la hacen más fuerte a ella, sino que te debilita a ti. Ahora Vita comprendía todo lo que había experimentado hacia entonces, pero de pronto le llegó una pregunta. Pero entonces, los maestros del bosque, sus lecciones, ¿acaso todo lo que me enseñaron no sirve? El ciervo cerró los ojos transmitiendo profunda paz para entonces responder. Ellos son grandes maestros y sus conocimientos ancestrales son de gran poder, pero no te sirven de nada si los utilizas para escapar de tu realidad, en lugar de, primero que nada, entender con sabiduría tus emociones y aprovechar y canalizar el poder que te dan para enfrentar de lleno a la vida. Así pues, Vita quedó curada de su ansiedad, no porque nunca volviera a sentir cosas desagradables, sino porque ahora tenía la sabiduría para entender por qué y para qué lo sentía. ¿No te parece curioso que entre más se habla del tema de ansiedad, más gente la padece? Y no se trata de que antes la gente la padeciera y no se diera cuenta. Realmente la información que anda rondando por tantas partes nos está enfermando, porque ahora, en cuanto sentimos algo normal pero desagradable, solito nos ponemos la etiqueta de enfermos y buscamos formas de huir de lo que sentimos, justificándolo con que es ansiedad y es muy mala y terrible y debemos huir de ella. Pues en todos lados se hablan de los síntomas de la ansiedad, pero en ningún lado se habla de lo que realmente es la ansiedad, de lo importante que es desenmascararla y utilizar la emoción que hay detrás de ella para llenarnos de fuerza y salir adelante. Pero sé que eso ya no te va a pasar a ti y quiero que compartas este video por todas partes, porque necesitamos que la gente entienda este mensaje, que descubra el poder atómico que hay en sus corazones, en lugar de vivir aterrados ante cualquier cosita que amenace su comodidad emocional. Además, quiero revelarte que Vita es el nombre de una de mis gatitas. Te comparto su foto para que la conozcas. De hecho, ella era muy nerviosa y miedosa, por lo que al estar escribiendo esta historia, pensé inmediatamente en ella. Dejen en los comentarios el emoji de un gatito si le quieren mandar un saludito a Vita, la musa de esta historia. Además, asegúrate de suscribirte a este canal, pues no te querrás perder las historias que tengo preparadas para ti, con las que nos aseguraremos de nunca dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.